El equipo de filmación del proyecto Los Dueños de la Taiga ha estado en el distrito de Verkhneketski varias veces, y creo que volverán. ¿Por qué? Primero porque es simplemente interesante. Desde cualquier punto de vista, aquí hay ricas tierras de caza, aquí hay lugares hermosos y gente complicada. Aquí hay enormes distancias con una densidad de población mínima. Aquí solían estar cientos de yurts ostiacas. Por el río Keti avanzaban hacia el este de Rusia los servidores conquistando Siberia. Por el Keti, posteriormente, pasaron las embarcaciones de la embajada rusa bajo la dirección del conocido científico y estadista Meleskus Pafaria en China. Aquí hay aldeas y asentamientos abandonados del periodo soviético. Enumerar las razones por las que nos atrae el Keti podría llevar mucho tiempo. Las orillas de este río guardan una gran cantidad de misterios, entre los cuales los fuertes de Keti ocupan un lugar especial. A principios del siglo XVII, su primera década, en Rusia fue un tiempo turbulento. La revuelta de Falso Dmitri II, las guerras ruso-polacas y ruso-suecas, la revuelta de Iván Bolotnikov, el ataque de los Nogayos, el inicio de la regencia de los Siete Boyardos, en resumen, una crisis político-social y económica muy severa. Y en el centro de la divisoria de las dos grandes cuencas del Obi y el Yenisei, en la orilla del glorioso río Keti, se encuentra un fuerte ruso. Bajo su control está el vasto territorio de la actual región de Tomsk y parte del moderno krai de Krasnoyarsk. Los servidores recogen el tributo. Desde aquí, desde el fuerte, periódicamente parten destacamentos más al este, hacia el Yenisei y más allá. Pero el fuerte no dura mucho. 3 años, 5 años, no se sabe. Solo se sabe que después de algunos años el fuerte cambia su ubicación. Ni más ni menos, a 200 kilómetros río abajo por el Keti, en la zona de la desembocadura del río Orlovka. Y más tarde, en las décadas de 1620-1630, el fuerte se desplaza aún más abajo, en la zona del antiguo pueblo de Ketskoye, en el distrito de Kolpashevsky. Y este es el único lugar de ubicación del fuerte que conocemos con certeza. Dónde estaban el primer y segundo fuertes se desconoce hasta el día de hoy. En Nakiti alguna vez hubo una ciudad, es decir, no solo una fortaleza, sino una verdadera ciudad con su agua, con murallas, con campesinos que vivían alrededor de esta ciudad. Es decir, existió durante mucho tiempo y luego de repente desapareció. Y ahora, si le preguntas a alguien, ¿conoces la ciudad de Nakiti? Incluso a un habitante local, en algún lugar del mundo blanco, todos se sorprenderán. ¿Qué ciudad? Nunca hubo algo tan cercano. Este es Alexei Gaponov, un buen compañero y, si se quiere, socio del proyecto Los Dueños de la Taiga. Geógrafo apasionado por la historia, principalmente la historia de su natal región de Tomsk. Alexei tiene un sueño, encontrar el llamado segundo fuerte de Keti, por el cual tanto Gaponov como los arqueólogos de Tomsk e incluso nuestro equipo de filmación han visitado el distrito de Verkhneketski varias veces en diferentes épocas del año. El verano pasado, Alexei y sus compañeros recorrieron todo el Keti. El otoño pasado recorrimos parte del distrito en vehículos todoterreno y caminamos a pie. El invierno pasado volvimos a dirigirnos a la cabecera del Keti. En la taiga no hay detalles insignificantes, es una verdad inmutable, especialmente si el viaje será largo, lejano y no muy agradable debido al maldito clima siberiano, cuando los meteorólogos no solo engañan, sino que lo hacen un par de veces al día. El día anterior prometieron menos 19, por la mañana menos 25, al mediodía ya menos 30, luego menos 35 y así sucesivamente, y eso que ya casi es primavera. Pero parecía que estábamos preparados para el viaje de principio a fin. Las motos de nieve revisadas 100 veces, todo el equipo necesario cuidadosamente reunido, provisiones de comida tomadas con reserva, el equipo listo para funcionar en cualquier momento. Y lo principal, hay transporte con un 100% de fiabilidad y comodidad. En este caso no quiero, entiéndanme bien, ni presumir, ni parodiar, ni parecerme al presentador de uno de los programas de televisión conocidos al que le tocó la tarjeta dorada. Pero hoy a la taiga iremos en esto.
Sí, este Mercedes no pudo. En la cabina pueden viajar y vivir cómodamente 5 personas, y si se aprietan, hasta 6. Enumerar todas las ventajas de este coche no tiene sentido. A quien le interese, que busque en Google. Aunque en nuestro programa rara vez hacemos pruebas de manejo, por lo que se puede hacer una pequeña excepción. Como decía el brillante Remarque, los principios deben romperse, de lo contrario no hay placer en ellos. Por lo tanto, solo puedo decir una cosa con certeza. Incluso en la taiga siberiana funciona la conocida verdad. Hay Mercedes, y están, todos los demás coches. Aunque hay un defecto en el Nemoga, si se suben fanáticos de las aventuras todoterreno, entonces estás obligado a escuchar prácticamente todo el camino conferencias sobre la superioridad total de este vehículo sobre todo lo demás que se mueve en la taiga siberiana. En resumen, mi opinión, si me hubieras preguntado no hace mucho sobre el camping, ¿cómo debería ser? Lo principal, no nacional. El camper debe ser importado para olvidar que hay que hacerle algo. Hay que viajar, disfrutar. La principal diferencia de este coche es la suspensión de muelles. Aquí no hay ballestas. Son muelles normales gruesos, como los de una locomotora, pero proporcionan un andar muy suave y cómodo. Bueno, como prueba, hay algunos objetos en el salón que no se mueven. Tengo aquí en el suelo una botella de agua. Ha estado aquí unas 6-7 horas probablemente. No se ha movido en absoluto. Y la gente tampoco cambia de lugar. ¿Por qué? Porque aquí hay muelles. Es decir, este coche va muy suave, incluso por caminos accidentados. Esta es una carretera de camiones madereros. Ahora estamos yendo por un camino de invierno. Es decir, debería ser torcido y desigual. Se sacude un poco, pero no mucho. Es decir, si aquí se va en ballestas, la cabeza se desprendería. Estos coches, ¿cuántos años? Probablemente 40 construyendo similares. ¿De los años 70? No, desde el 56. ¿Desde el 56? Estos Off-Road Masters que ellos conducen tienen coches desde el 56. Ah, por cierto, conté que precisamente un Mercedes así subió en banda a una altura de 6.600 metros. Hay un famoso viajero en auto, Mati Aseshki, y él estableció un récord de altura con él. Es decir, subir en coche lo más alto posible. Luego creo rompieron su récord en los Jimny. En ese momento era un récord de altura. Es decir, precisamente 2 camiones enormes subieron a 6.600 metros, más alto que el Elbrus o el Mont Blanc. Mercedes-Benz. Lo mejor o nada. Bueno, los hombres son hombres, y los coches para nosotros son prácticamente la encarnación de dioses o demonios. Música inquietante mientras... Viajamos, volvamos al tema de nuestras expediciones anteriores y actuales. Entonces, los fuertes de Ketty. Para entender, se sabe con certeza que en el Ketty en su momento existieron varios fuertes. No es así. Inicialmente había un fuerte, pero durante el siglo XVII cambió su ubicación varias veces, globalmente 3 veces. La ubicación del tercer y más reciente fuerte es conocida por los arqueólogos de Tomsk. Se realizaron excavaciones allí y el investigador de la Universidad Estatal de Tomsk, el arqueólogo Evgeny Barsukov, nos muestra parte de los hallazgos. Esto es lo que encontramos en nuestras trincheras de exploración. Principalmente son fragmentos de vajilla, cerámica. Entre ellos, aquí, en realidad, esto es en el conocido tercer fuerte. Sí, este es el conocido tercero, no en el más reciente, no el más joven. Esta vajilla está hecha en torno de alfarero. Definitivamente, probablemente sí, está relacionada con la población rusa. Y entre la cerámica, entre los fragmentos de vajilla, hay ornamentados que aparentemente están relacionados con la población local Selkup. También hay bastantes. Aquí seleccioné algunos fragmentos. Y por supuesto, todo esto se encuentra en una sola capa, es decir, todo coexistía. Algunos objetos de hierro y hueso. Quizás el mayor interés lo representa el eslabón. Sí, es uno de los elementos con los que se obtenía fuego. Bueno, y algunos cuchillos, un hacha.
Pero todo lo que concierne al primer y segundo fuerte todavía pertenece al ámbito de los enigmas. El último fuerte que encontramos, en general, todo es bastante transparente, argumentado y probado. Pero lo que concierne al segundo y primer fuerte, el interés radica, como dirían los arqueólogos, en los estrechos marcos cronológicos de su existencia. Supongamos que el segundo fuerte existió aproximadamente un cuarto de siglo. Entonces, todo lo que se sabe hasta ahora sobre el primer y segundo fuertes se puede resumir en un párrafo, más o menos así. El primer fuerte apareció a finales del siglo XVI y estaba ubicado aproximadamente en la frontera del krai de Krasnoyarsk y la región de Tomsk. Aún no ha sido encontrado y no hay datos sobre su ubicación exacta. En este lugar, el fuerte de Keti existió alrededor de 5 años, pero luego tuvo que ser trasladado aproximadamente 200 kilómetros río abajo. Y aquí comienza lo más interesante, ¿a dónde? Y, lo más importante, ¿por qué se trasladó el fuerte? Hay dos versiones al respecto. La primera, el traslado del fuerte se debió a su ubicación desfavorable y las dificultades para el suministro de alimentos. Alexei Gaponov, después de revisar una gran cantidad de literatura, recorrer el Keti y explorar cientos de kilómetros de caminos en el distrito de Verkhneketsky, propuso su hipótesis sobre la razón del traslado del fuerte. Y empecé a buscar la razón del traslado. Pregunto a los historiadores, no pueden decir nada claro. Bueno, porque erosionan la orilla, porque se derrumba, porque es lejos para llevar productos. Pero si lo piensas, es poco probable que los militares, que dieron la orden, trasladaran por la erosión de la orilla a 200 kilómetros a 300. Y entre el primero y el tercero hay 700 kilómetros de distancia, además en dirección contraria hacia el interior del país. Empecé a reflexionar y llegué a la conclusión de que fue por una razón militar. Es decir, los militares pudieron trasladar la ciudad solo porque algo sucedió. Y para los militares esto era importante. Lo curioso es que trasladan el fuerte no al este, como sería lógico en la colonización de Siberia, sino hacia atrás, al oeste, a la desembocadura del río Orlovka, afluente de Alkitia. Un lugar que desde el punto de vista militar es mucho más conveniente. ¿Qué tiene de especial el Orlovka? Su curso superior se une con los afluentes superiores del Sima, que ya forman parte del sistema del canal Pienesei, la vía fluvial Pienesei, con las cabeceras del Tima, y resulta que Orlovka es una zona de tránsito, no un cruce de muchos caminos. Desde allí se podía mover en diferentes direcciones y posiblemente, de verdad, al situar el fuerte en la desembocadura del Orlovka, los rusos obtenían la posibilidad de controlar los movimientos de la población local. Esto, por supuesto, es solo una hipótesis, por ahora es un punto de vista. Parece bastante plausible. Primero respondamos a la pregunta sobre la ubicación exacta o al menos aproximada del segundo fuerte. Sí, se puede determinar en principio. En primer lugar, hay testimonios escritos. El ya mencionado Melesco Spafari, que encabezó la embajada rusa en China, hizo una descripción muy detallada de su camino por los nuevos territorios rusos en Siberia. Es cierto que para entonces el segundo fuerte también había sido abandonado por los rusos, pero su ubicación está indicada en los registros de Spafari. Y el antiguo asentamiento es notable porque primero fue el fuerte de Ketsk, y ahora ese lugar está vacío, yendo de Narim a Makovsky a mitad de camino. Hay otras fuentes también. Aquí en general todo se restaura bastante claramente. En primer lugar, hay informes de viajeros, investigadores del siglo XVIII, que mencionan este lugar con frecuencia. Para ellos era un punto de referencia. En sus diarios de viaje mencionaban que pasaron por el antiguo fuerte de Ketsk, para que el lector entendiera cómo se formaba su ruta, cuánto tiempo tomaba. Y además de esto, logramos encontrar varios mapas históricos. Es la carta náutica de finales del siglo XVIII. Allí también se indica este lugar. Está marcado como el lugar del antiguo fuerte de Ketsk. Y en principio, la carta náutica, a pesar de ser de finales del siglo XVIII, se relaciona muy bien con el cauce actual. Y en principio se puede determinar este lugar. Aquí está una de las cartas náuticas, bueno, naturalmente una copia, un fragmento. Si miramos, aquí está la desembocadura del Orlovka. Aquí está la desembocadura del Orlovka. Bueno, en realidad el lugar del antiguo fuerte de Ketsk.
En realidad el lugar, la ubicación específica ha sido determinada por nosotros, pero decir que lo encontramos puramente por métodos arqueológicos no tengo argumentos por ahora. Así que, con esta cuestión más o menos clara. Luego, así que si aceptamos la hipótesis de Alexei Gaponov de que la razón del traslado del fuerte fue una amenaza militar como base, surge una pregunta razonable. ¿Qué o quién fue la causa, en esencia, del retroceso de los colonos rusos 200 verstas atrás? Gaponov está convencido, fueron los tunguses. Al mismo tiempo, cuando los rusos iban al este, los tunguses venían hacia ellos. Estos son los evenquis modernos. Y estos tunguses, para nosotros todos son iguales allí, los Khanty, los aztecas, los quets, los tunguses, bueno, algunos pueblos locales que allí especialmente, bueno, solo después desaparecieron. En realidad en ese momento estos tunguses eran un pueblo muy belicoso que tenía un culto al culto de las armas. Tenían espadas, tenían armaduras de hierro, tenían flechas. Eran virtuosos con estas armas, es decir, flechas forjadas, flechas perforantes para todo esto. Y si lees la literatura, en serio, nuestros científicos, es decir, los evenquis, causaron muchos problemas a los rusos. En todas las fuentes escritas se menciona que a principios del siglo XVII eran muy hostiles, llamémoslo así, y atacaban repetidamente a los cosacos, a los recaudadores de tributos que iban bajo la autoridad del pueblo para recoger tributos, sí, y allí los mataban y amenazaban con quemar el fuerte de Ketsk, incitaban a la población local, intentaban incluso, probablemente, este hecho es muy conocido a principios del siglo XVII, cuando los llamados mejores hombres, los príncipes Enkitei, intentaron unir varios grupos de población no nativa, incluido el príncipe local de Tomsk, Basandai, planeaba participar para incendiar el fuerte de Ketsk, atacarlo, quemarlo, matar a todos los rusos. Pero esta conspiración fue descubierta, y en realidad no es un secreto que probablemente la principal fuerza motriz en Kaiti era la población tungús. Los tunguses, que son los evenquis, en ese momento eran los verdaderos dueños de la taiga, y no se trata solo de su conocimiento y comprensión de la taiga. Estas personas estaban bien armadas, eran audaces, agresivas. Citemos una frase de una carta del voivoda de Ketsk a su colega de Tobolsk en el invierno de 1608-1609. De los señores tunguses a los ostiacos tributarios de Ketsk, gran presión. Y aunque los rusos estaban mucho mejor armados, y ya sobre la valentía de los pioneros se han hecho leyendas, pero las tribus tunguses podían ser una amenaza absolutamente real y no había de dónde esperar ayuda. Al mismo tiempo, cuando todos estos eventos estaban ocurriendo, cuando la ciudad cambiaba de ubicación, miré la cronología histórica, lo que estaba sucediendo en ese momento, digamos en Rusia, y en ese momento había disturbios, es decir, el estado casi estaba destruido. Es decir, los eventos, los polacos, la Semiboyarshchina, Vasily Shuisky perdió, y precisamente en ese año, ese verano, cuando todo esto estaba sucediendo, cuando no había nadie para ayudar, cuando todas las tropas sobrantes fueron retiradas y estaban luchando en su guerra civil con los polacos o entre ellos. Aquí había una pequeña guarnición, unas 20 personas, a las que llegaban noticias desde el este de los ostiacos, que los tunguses los atacaban, los mataban. Es interesante leer cómo sucedió todo esto. Por supuesto, esta pequeña guarnición podría haber quedado simplemente rodeada y luego simplemente sin ayuda externa, porque hasta Narim había casi 1000 kilómetros, es decir, por supuesto, simplemente, no sé, los habrían masacrado y todo estos tunguses. Sumando todo lo dicho, Gaponov decidió añadir un poco más a este bagaje e intentar demostrar cómo los tunguses llegaban desde el territorio del actual Krai de Krasnoyarsk al territorio del actual Oblast de Tomsk. Luego lo clásico, Gaponov propuso ir y fuimos. Nuestro camino pasaba por una ruta en su mayoría ya conocida por nosotros, desde el sur del Oblast de Tomsk hasta el noreste,
hasta la frontera con el Krai de Krasnoyarsk, con una pequeña incursión en su territorio. El destino final de la ruta es el lago Burgunkul. Estás viendo Los Dueños de la Taiga. Estamos de nuevo con nuestro equipo unido. Vamos a un lugar desconocido, solo Kaplonov sabe a dónde, pero aún no nos lo dice. Muestra mapas que solo él mismo entiende. Ahora vamos a la cabecera del río Orlovka. Es un afluente del Kiti, afluente derecho del Kiti, y vamos a su cabecera. Orlovka nace del lago Burgunkul. Esto es el Krai de Krasnoyarsk. En el mapa, si miras, desde esta fuente no está muy lejos el río Sima, que ya desemboca en el Yenisei. Y si miras atentamente, abres por ejemplo un mapa satelital, puedes ver algunas islas en el pantano, en los pantanos divisores de aguas, que tienen una forma muy alargada y van justo desde el Krai de Krasnoyarsk hacia Tomsk. En el pueblo de Klyukvenka se unen a nuestro equipo un aficionado a la caza, la pesca y la aventura, Alexander Banev, y bien conocido por nuestros espectadores, Vitaly Pavlovich Popov. Después de 2 programas sobre él, Vitaly Pavlovich es una estrella en su distrito natal y mucho más allá. Nota, la palabra estrella no la dije yo, solo la repetí. ¿Dónde está esa casa o esa técnica? Hola, Palich. De ahí sabes, Palich. Veo películas contigo. ¿Qué? Incluso ves películas. Ahora eres famoso. Me dicen estrella. Estrella de televisión ardiente. Hola, Palich. Hola. Sasha Banev y Palich nos seguirán en la Niva. En el remolque, el burán de Sasha, 2 pares de esquís cubiertos de piel de camello, reserva de gasolina. Alexander viaja con nuestro equipo por primera vez, pero caza con Palich. Dice que aprende mucho del experimentado hombre de la taiga. Y aunque nuestro objetivo no es la caza, Sanya Banev viaja con nosotros con gusto. Él solo tiene curiosidad, y en nuestra próxima expedición, precisamente Sasha jugará uno de los papeles principales. Mientras tanto, justo después de Klyukvenka, nos encontramos en un embotellamiento. No estoy bromeando. ¿Alguna vez te has quedado atrapado en un atasco en la taiga? Nosotros sí. Uno de los camiones de madera no pudo subir al puente y, bueno, sin comentario. Al final del día llegamos a la cabaña que ya conocemos. Por cierto, no encontramos casi ninguna casa en todo el camino. Casi, porque un urogallo, que estaba a unos 500 metros de la carretera en la cima de un pino, no cuenta. Así que en lugar de los tradicionales filetes de urogallo o gallo lira, comemos filetes de alce descongelado que trajimos con nosotros. Delicioso, pero ya sabes. Nos apretamos. No pasa nada. Solo estaba congelado. Por la mañana nos dirigimos al lugar desde donde continuaremos en motos de nieve. Somos 8 personas, vamos en 3 motos de nieve y con 3 trineos, vamos por nieve profunda, de la helada nieve invernal es todo un placer. No hace falta explicar a los que conocen la taiga. Primero va la potente moto de nieve de montaña de Lyosha Gaponov. Solo él puede abrir camino, los demás se quedan atrapados en la nieve, a pesar de que vamos por el pantano, donde generalmente hay menos nieve que en el bosque. El clima es de cuento de hadas, menos 20 con un poco de sol. La tarea es simple. Llegar al lago Burgunku y colocar las líneas de pesca para el lucio, que según dicen, aquí empiezan desde los 7 kilos. Mientras parte del grupo pesca, verificaremos si los tunguses pudieron pasar por los caminos forestales en las cabeceras del Orlovka, que se extienden entre los pantanos. Esta es parte de la hipótesis de Alexei Gaponko.
había los llamados tunguses de piedra, y los científicos, Incluso en la orilla izquierda del Yenisei marcan un pequeño lugar donde estos tunguses vivían. Es el río Sim. Cuando viajamos juntos, es decir, estábamos desde el Sim, es decir, desde las cabeceras del Sim, afluentes del Sim, estábamos en las cabeceras del Kiti. Esto es Orlovka. Y hasta el Sim en línea recta había una distancia de 2 kilómetros, porque estábamos estrictamente en la divisoria de aguas del Obi y el Yenisei. Llegamos a las cabeceras, por lo tanto el Sim estaba allí. Y allí se considera que vivían, y aquí se considera que no vivían, aunque cruzar esos 2 kilómetros hay una cresta de pinos en las arenas crecida. Va justo a través de estos pantanos de la divisoria de aguas, como un puente. Por este puente podrían haber cruzado. Esta entrevista la grabamos después de nuestro viaje, por eso Alexei sonríe en la cámara, pero en ese entonces, a mediados de febrero, no estábamos para sonrisas. Porque después de recorrer 600 kilómetros por carreteras, nos quedaban literalmente 15 kilómetros para llegar a nuestro objetivo, el lago Burgunkuy, que Gaponov decidió renombrar arbitrariamente como Burgunskoye. Y todo iba perfectamente, pero a 5 kilómetros del lago surgieron problemas. Primero nos atascamos en el hielo, luego una de las motos de nieve se puso caprichosa por completo. Así pasa, amigos. Al principio todos estaban seguros de que el problema se solucionaría rápidamente, así que mientras todos los que entendían de mecánica intentaban revivir la moto de nieve, los demás se reunieron alrededor de la fogata que Vitaly Pavlovich encendió en cuestión de minutos. Té con bollos, conservas calentadas en la fogata, pero el tiempo pasaba y la moto de nieve no quería arrancar. Y el ánimo, por decirlo suavemente, se desvanecía con cada minuto. Mientras tanto, el frío se intensificaba. Slava. No estoy de humor, seré honesto, no estoy de humor en absoluto. Alexei Gaponov y Alexander Banev decidieron recorrer los 5 kilómetros restantes hasta Burgunkuy, y lo lograron. Sanya. Mira, Sanya, mira, la desembocadura del Orlovka, la fuente. A la derecha. Ahí está el agua. Durante su ausencia, la temperatura bajó firmemente por debajo de los 30. En la fogata ya hervía el segundo caldero de té y era momento de pronunciar el clásico anochecía, pero la moto de nieve no quería arrancar. Cerca de la medianoche tomamos una decisión. Saldríamos así. Primero Sanya, Banev y otros 3, luego Alexander regresa y los demás se van en 2 motos de nieve. Dejamos la rota en el pantano, la sacaremos al día siguiente. Esa noche, Sanya logró dormir no más de 1 hora. Afortunadamente, el frío disminuyó un poco, sumiendo la taiga en una grisura total, donde los límites de la nieve y el cielo eran casi indistinguibles. Pero los hombres llegaron, cargaron la moto de nieve en los trineos y regresaron a la base en silencio antes del amanecer. Así se perdieron casi 2 días de la expedición, pero la palabra clave aquí es casi, porque lo principal se logró. Confirmamos la viabilidad de la hipótesis de Alexei Gaponov de que los tunguses penetraban en la corriente por rutas nómadas tradicionales que pasaban por las divisorias de aguas pantanosas de los ríos. es un hecho bien conocido que los tunguses migraban, al menos en el siglo XIX, principios del XX, migraban desde las cabeceras del Sim a las cabeceras del Orlovka, cruzando precisamente por algunas rutas nómadas, que por supuesto no iban por los pantanos, sino precisamente por estas islas, de isla en isla. Tenemos un gran plan donde queremos viajar en vehículos todoterreno precisamente por esta ruta nómada tunguska. ¿Qué sigue? Pues solo buscar. Además, a pesar de que el cauce de los ríos siberianos ha cambiado mucho en 400 años, la ubicación del segundo isla es prácticamente conocida. Y ahora, cuando estás viendo este programa, Alexei Gaponov y los arqueólogos de Tomsk se están preparando para otra expedición al centro de la divisoria de aguas de los 2 mayores sistemas acuáticos del Obi y el Yenisei, a las orillas del glorioso río Kiti, donde hace 400 años se encontraba la isla rusa.